no hace mucho habíamos hablado sobre dos autores, que uno de ellos era Franz Kafka y el otro era Marcel Proust. Fue en el episodio anterior. ¿Sí? Sí, claro. Ellos son los autores de la narrativa de la primera mitad del siglo XX. Exacto. Ajá. Y además, acuérdense, chicos, que Kafka fue el que me inspiró a ponerle el nombre a mi cucaracha. A Gregorio, ¿no? No murió Gregorio, ¿no? Sigue vivo. Querías matarla, ¿no? Es que es horrible, de verdad. Es la Es mejor horrible. mascota que Ya, uno Emi, puede vamos a tener. dejar a tu mascota de lado porque te cuento que vamos a hablar sobre 3 nuevos autores que también pertenecieron a esta misma época y con el mismo estilo de contar historias. ¿De ¿Quieres verdad? saber de ellos? Sí. Vamos con el video. Así como a ti te va recontra chévere en el curso de arte porque eres un trombe pintando, o la rompes en educación física porque sobrado le das 7 vueltas a toda la manzana de tu cole, a mediados de la primera mitad del siglo XX aparecieron escritores que fueron unos tigres en la literatura. A Marcel Proust, autor de los 7 libros que forman la colección En busca del tiempo perdido, y a Franz Kafka, creador de La Metamorfosis, ya los conocemos. Así que hoy te presentaremos a estos 3 bravos de la pluma: James Joyce, William Faulkner y Ernest Hemingway. Comencemos hablando de James Joyce, conocido por renovar la literatura del siglo XX con su larga novela Ulises, que nos cuenta la historia de 2 hombres, un agente de publicidad llamado Leopold Bloom y un intelectual al que podemos encontrar en Facebook como Stephen Dedalus. Esta obra recibe ese nombre en honor al protagonista de la Ilíada de Homero, porque Joyce era súper hincha de este autor griego. Es por eso que armó una historia locaza ambientada en Dublín, Irlanda, pero que según él se parecía en estructura a esa gran obra griega. Pero ojo, no habían sirenas ni batallas épicas porque la travesía de sus protagonistas era en realidad un problema que podría parecer sacado de una telenovela mexicana, pero que causó gran furor en la época. Un dato curioso es que todo sucede en un solo día. Pero el parecido a la Ilíada no es lo único alucinante de la estructura de esta novela, porque James Joyce se dio la chamba de usar distintos formatos en sus capítulos. Algunos estaban a modo de preguntas y respuestas. Otras parecían mini obras de teatro. También tomaban los modelos de los titulares de los periódicos o hasta de la catequesis de la iglesia de su barrio. Y la última parte de la novela es un monólogo interior, es decir, nos cuenta los pensamientos del personaje recontra chéveres y diferentes. Pero no creo que Shakespeare y Homero piensen lo mismo, porque esta historia es una parodia de estos 2 autores clásicos. Uy, uy, uy. En fin, mejor ahora hablemos del siguiente capo de la literatura de comienzos del siglo XX, William Faulkner. Este señor era un gran narrador, pero no de carreras de caballos o partidos de fútbol, sino que junto con Ernest Hemingway y Scott Fitzgerald formó parte de un grupo de escritores llamados La Generación Perdida. Y no porque fuesen unos desubicados, sino porque mostraban en sus libros que no les gustaba cómo era la sociedad luego de las guerras. Además, en sus relatos nos presentaban a personajes bastante particulares: vagabundos, fanáticos de la botella y huelguistas, sino porque mostraban en sus libros que no les gustaba cómo era la sociedad luego de las guerras. Ahora hablemos de las obras más populares de Faulkner. Estas son El sonido de la furia, Mientras agonizo y Absalón, Absalón, donde en cada una de estas obras no existe un solo narrador porque cada personaje te cuenta su historia. Mismo videoblogger de YouTube, que por lo general sucede en Yoknapatawpha. ¿Dónde queda eso? Lo busqué en mi aplicación de mapa, pero me sacó la lengua, porque ese condado solo existe en la imaginación de Faulkner. Ahora vamos con Ernest Hemingway, que nos está esperando desde hace rato, Julie. Después de haber sido corresponsal de guerra o vivir aventuras en África, eso no me molesta, chicos. ¡Qué humilde es usted! Y ya que lo menciona, de hecho que todas esas aventuras que vivió le sirvieron de inspiración para escribir una obra tan chévere como ¿Por quién doblen las campanas? Y El viejo y el mar,
con el que ganó el premio Pulitzer en 1953 y un año después recibió el Premio Nobel de Literatura, no por componer canciones, sino por las novelas que él escribió. Además, sus historias son distintas, pero siempre está presente la relación violenta entre el ser humano y la naturaleza. Y como todo un valiente periodista, no duda en mostrarnos esa realidad, pero con la fe de que el ser humano se hará más sensible con el tiempo. Chicos, lean mi obra El viejo y el mar, donde les cuento la vida de Santiago, un pescador cubano que de chibolo no tiene nada, pero que un día pesca un gran pez que lo llevará a vivir nuevas aventuras. ¿Quién escribió El viejo y el mar? A. F. Scott Fitzgerald. B. William Faulkner. C. Ernest Hemingway. Bueno, chicos, tienen unos momentos para pensar en su respuesta. Yo creo que es Hemingway. La alternativa C, más que seguro. Justo acá me estaban hablando de ese autor. Ah, lo están mencionando acá. Yo también creo Pues que es la C. entonces, vamos, profe. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, chicos. Ambos tienen la respuesta correcta. La alternativa C. Ernest Hemingway nos cuenta en su libro El viejo y el mar las vivencias de Santiago, un pescador cubano de avanzada edad. ¿Sabes? Este libro fácil, ¿eh? Y aparte este libro es súper interesante. ¿Tú lo has leído? Sí, ¿tú no? No, yo no lo he leído, pero si quieres me cuentas, ¿eh? Te vas a convertir en mi audiolibro. Cuando quieras. Ah, ya. Bueno, entonces, luego del programa, ¿ya? Porque ahorita vamos a pasar al siguiente curso. ¿Qué te parece? Vamos con razonamiento verbal.